Bueno, muy buenas para todos. Mi nombre es Juan Manuel Cardonerazo, estudiante de Ingeniería Electrónica. En este momento me encuentro cursando la asignatura de Circuitos Eléctricos 2. A continuación vamos a ver el desarrollo para dos ejercicios de circuitos trifásicos. El primero será por el método de estrella tetrafilar y el segundo será por el método de delta. Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejercicio en estrella y que nos dice: un sistema trifásico de secuencia SRT. ¿Qué significa de secuencia SRT? Secuencia SRT significa que la secuencia es negativa. ¿Por qué? Asumimos que la secuencia es negativa cuando esta va a favor de las manecillas del reloj. Cuando va en contra, decimos que es secuencia positiva, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar esto con nuestro diagrama? Entonces, vemos aquí SRT. Normalmente empezamos por la S, ¿sí? Y si nos vamos a favor de las manecillas del reloj, va S, R y T, tal y como aparece en nuestro enunciado. Entonces, decimos que al ir de esta forma, SRT a favor de las manecillas del reloj es de secuencia negativa. ¿Qué más nos dice? Tiene 4 conductores. ¿Qué significa que tenga 4 conductores? También se le puede llamar tetrafilar. Esto significa que además de las líneas R, S y T, ella tiene neutro, ¿sí? ¿Qué pasa con este neutro? Por aquí vemos que baja una corriente neutro y este neutro sirve para expulsar las corrientes que sobran de estas líneas, ¿sí? Porque en caso de que no esté el neutro, pues puede causar una falla en nuestro circuito y dañarlo, ¿sí? ¿Por qué sale esa corriente por el neutro? Porque el circuito está desbalanceado. Cuando el circuito está balanceado significa que todas las impedancias tienen el mismo valor y por aquí no va a bajar ninguna corriente, estando el circuito balanceado, pero en este caso está desbalanceado, entonces necesitamos el neutro para expulsar estas corrientes que sobran, si no se nos puede quemar nuestro circuito. ¿Qué más nos dice? 208 volts de tensión de línea, ¿sí? Que alimenta una carga estrella, aquí la vemos, con impedancias, las impedancias, y aquí nos dan los valores de nuestras impedancias. Bueno, entonces, ¿qué nos pide nuestro ejercicio? Nos pide obtener corrientes de línea y corriente de fase, voltaje de línea y voltaje de fase, potencias activa, reactiva y aparente. ¿Qué hallaremos primero? Hallaremos primero el voltaje de fase y lo haremos de la siguiente manera. Primero que todo, copiaremos nuestros voltajes de línea: VRS, VST y VTR. RS, ST y TR. ¿Por qué 208? Porque es lo que nos dice nuestro ejercicio. 208 volts de tensión de línea, que es lo mismo que el voltaje de línea. ¿Por qué 120 grados? Primero que todo son menos 120 grados porque nuestra secuencia es negativa. Entonces empezamos con menos 120 grados. Entonces sumamos 120 grados, nos da 0, y sumamos otra vez 120 grados para que nos dé el 120 aquí positivo. ¿Por qué 120 grados? Porque es el desfase que hay entre línea y línea. De aquí, de R a S tenemos 120 grados, de S a T 120 grados y de T a R 120 grados. Bueno, ya teniendo nuestros voltajes de línea, analizaremos una fórmula muy importante con la cual hallaremos nuestro voltaje de fase, que es esta: voltaje de fase igual a voltaje de línea sobre raíz de 3. O sea que el voltaje de línea siempre será mayor al voltaje de fase, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque el voltaje de línea, ¿sí?, al entrar a la fase debe pasar por una impedancia, la cual disminuirá el valor que lleva. Entonces el voltaje de línea siempre va a ser mayor, o sea, va a ser raíz de 3 veces más el valor del voltaje de fase. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro voltaje de línea, ¿sí?, y lo dividimos sobre raíz de 3. Esto es igual a 120 volts. Entonces, para hallar nuestros voltajes de fase, ¿sí?, que sería VRN, o sea, RAN, ¿sí?, de la línea a la fase. Entonces tenemos 120 volts, que es lo que nos dio aquí el resultado, a un ángulo, entonces, de menos 120 grados, colocamos el ángulo que tenemos aquí arriba, ¿sí?, en nuestra línea R,
más 30 grados. ¿Por qué más 30 grados? Se le suman 30 grados, ¿sí?, cuando la secuencia es negativa. Si nuestra secuencia fuera positiva, aquí restaríamos 30 grados. Entonces hacemos las operaciones correspondientes. Bueno, realizando las operaciones correspondientes hemos obtenido los valores de nuestros voltajes de fase, ¿sí? 120 a un ángulo de menos 90 grados, 120 a un ángulo de 30 grados y 120 a un ángulo de 150 grados. Todo esto son volts, ¿sí?, porque estamos hablando de voltaje. Bueno, ahora sí vamos a hallar la corriente de fase. ¿Por qué la corriente de fase? Porque teniendo nuestro voltaje de fase hallaremos corriente de fase, ¿sí?, como se dice, línea con línea, fase con fase. Entonces con el voltaje de fase hallaremos corriente de fase. Entonces, por ley de Ohm, ¿qué es la corriente? Voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Entonces sería nuestro voltaje de fase sobre la impedancia de cada línea. Entonces, para el voltaje de fase Rn, o sea, Rn, ¿sí?, sería sobre su impedancia, que sería esta, ¿sí?, Zr, que es igual a 12 a un ángulo de 10 grados. Entonces, lo expresamos, ¿sí?, como ecuación y obtenemos todas nuestras corrientes de fase realizando las operaciones necesarias. Entonces 120, ¿sí?, que sería el voltaje de fase, que lo tenemos 120 a un ángulo de menos 90 sobre la impedancia, que es 12 a un ángulo de 10 grados. Entonces 120 lo dividimos sobre 12, es igual a 10, y menos 90, ¿sí?, este ángulo lo subimos a restar, entonces quedaría menos 90 menos 10, menos 100 grados. Asimismo realizamos las operaciones con todas nuestras otras corrientes y aquí tendremos nuestras corrientes de fase, ¿sí?, con valores de ampere, porque estamos hablando de corrientes. ¿Y qué pasa? Que nuestras corrientes de fase en el circuito estrella, nuestras corrientes de fase van a ser igual a nuestras corrientes de línea. ¿Por qué? Miremos aquí rápidamente. Tenemos corriente de fase, la corriente viene por esta línea, entra al circuito, ¿sí?, y entonces no tiene para dónde dividirse. Esta corriente no se está dividiendo, es la misma que entra, viene constantemente y no va a cambiar. Entonces por eso decimos que las corrientes de línea van a ser iguales a las corrientes de fase en nuestro circuito estrella. Bueno, ahora procedemos a hallar el valor de la corriente en nuestra línea de neutro. ¿Qué decimos? Que el valor de la corriente en neutro es la sumatoria, ¿sí?, de todas nuestras corrientes de línea. Entonces, IR más IS más IT. Hacemos la suma y nos da que esta sumatoria es 5,25 a un ángulo de 177,8 amperes. Si nuestro ejercicio fuese balanceado, esta sumatoria debería dar 0. Porque cuando nuestro ejercicio está balanceado, ¿sí?, significa que todas las impedancias tienen el mismo valor y por el neutro no va a ir ninguna corriente. ¿Estamos? Bueno, ahora procedemos a hallar nuestra potencia activa, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que la potencia activa va a ser el valor de nuestro voltaje de fase multiplicado por nuestra corriente de fase por el coseno del ángulo. Pero ¿cuál es este ángulo? Este ángulo es el ángulo que tiene la impedancia, ¿sí?, justo en esta línea, en la línea R, ¿sí? Entonces realizamos los cálculos debidos y tenemos que nuestra potencia activa en la línea R es igual a 1181,76 watts, que es el valor que utilizaremos para la potencia activa. Entonces, de esa misma manera, ¿sí?, vamos a obtener todos los valores de cada una de nuestras líneas. Entonces, Rn, Sn, Tn. Por último, vamos a hallar la potencia activa total, que es la suma de todas nuestras potencias activas, ¿sí? Entonces nuestra potencia activa total va a ser 3100
97 watts. Listo. Entonces, ahora vamos a hallar nuestra potencia reactiva, ¿sí? Entonces, nuestra potencia reactiva, si muy parecida a la potencia activa, será el valor del voltaje de fase por el valor de la corriente de fase por el seno del ángulo. Ya no sería coseno, sino sería seno. Ahora vamos a mostrar de qué se trata lo que digo del ángulo. Entonces, por ejemplo, para hallar la potencia reactiva, ¿sí?, será el valor del voltaje de fase, aquí está, voltaje de fase, ¿sí?, por la corriente de fase por el ángulo de la impedancia. ¿Y cuál es el ángulo de impedancia? Aquí está, 10 grados. Como podemos observar aquí, 10 grados. Entonces, así se halla la potencia reactiva de cada una de nuestras líneas. Hacemos lo mismo con la potencia activa, ¿sí? Entonces sacamos la potencia reactiva total, que es la sumatoria de todas nuestras potencias reactivas, las potencias reactivas de nuestras líneas, y nos da un valor de 2431,17 voltiamperes reactivos. Recordemos que la potencia activa, sí, es la potencia que nosotros estamos consumiendo, mientras que la potencia reactiva es la potencia que se pierde, ¿sí?, la que de todas maneras nos están cobrando, pero no la estamos consumiendo. Y por último, hallaremos nuestra potencia aparente, ¿sí?, que por Pitágoras la potencia aparente es la raíz de la potencia total, de la potencia activa total al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. Entonces, hacemos los cálculos necesarios y tenemos que la potencia aparente de nuestro ejercicio es 3940,38 voltiamperes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a resolver nuestro segundo ejercicio, que nos dice: un sistema trifásico de secuencia positiva alimenta un sistema en delta de 180 volts de tensión compuesta con impedancias ZRS, ZST, ZTR, ¿sí?, que nos piden hallar voltaje de línea y voltaje de fase, corriente de línea y corriente de fase, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Entonces tenemos nuestro diagrama, ¿sí?, nuestro circuito delta con sus tres líneas, R, S y T. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que aquí ya no tenemos el neutro. Muy bien. ¿Qué nos dice nuestro ejercicio? Que tenemos 180 volts de tensión compuesta, que la tensión compuesta es nuestro mismo voltaje de línea. ¿Qué nos dice? Que es secuencia positiva, ¿cierto? Entonces, así mismo como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a empezar colocando nuestros voltajes de línea, 180, 180, 180, y empezamos con un ángulo de 120 grados. Ya no empezamos por el ángulo de menos 120, porque esta es secuencia positiva, entonces se empieza con el ángulo positivo. ¿Qué tenemos de particular en este ejercicio delta? ¿Sí? Que los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. En el ejercicio anterior en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. En este ejercicio no. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la corriente de línea, ¿sí?, y R entra a nuestro circuito y se va a dividir. Fue por este lado y por este lado. Entonces ya no va a ser igual la corriente. Lo que va a ser igual es la tensión y la corriente va a variar. Bueno, entonces teniendo aquí nuestros voltajes de fase, que ya sabemos que son los mismos que los voltajes de línea, procedemos a hallar las corrientes de fase. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como dijimos en el ejercicio anterior, corriente de fase se halla con voltaje de fase, línea con línea, fase con fase. Entonces, colocamos voltaje de fase, aquí está nuestro voltaje de fase RS, que es 180 a 120 grados, sobre la resistencia,
que sería nuestra impedancia. ¿Y cuál impedancia? Nuestra impedancia RS también, la que se encuentra entre la línea R y S. Entonces nos queda 180 a un ángulo de 120 grados sobre 30 a un ángulo de 20 grados. 180 lo dividimos sobre 30, nos da 6. Este 20 lo subimos a restar, entonces queda 120 grados menos 20 grados. Nos queda que la corriente de fase para la línea I, con la corriente I para la línea RS, va a ser 6 a un ángulo de 100 grados amperes, porque estamos hablando de corriente. Y así mismo haremos para hallar todas nuestras corrientes de fase, ¿sí? Las de nuestras otras dos líneas restantes. Bueno, teniendo los valores de nuestras corrientes de fase, procedemos a hallar nuestras corrientes de línea. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Corriente de línea, ¿sí? Nuestra corriente IR va a ser igual a la corriente de fase IRS menos la corriente de fase ITR. Recordemos que esta es nuestra corriente de línea R, que entra a nuestro circuito y se va a dividir, ¿sí?, por estos dos lados. Entonces tenemos que nuestra corriente de línea IR va a ser igual a la corriente de fase IRS, que la tenemos aquí, 6 a un ángulo de 100 grados, menos la corriente ITR, que también la tenemos aquí, que sería 4,5 a un ángulo de menos 135 grados. Realizamos la operación y obtenemos que nuestra corriente de línea IR es igual a 9,3 a un ángulo de 76,7 grados. Y asimismo hallaremos todas nuestras corrientes de línea. Bueno, una vez hemos obtenido todas nuestras corrientes de línea, como vemos aquí, procedemos a hallar nuestra potencia activa, que será igual a como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, la potencia activa RS va a ser el voltaje de fase RS por la corriente de fase RS, ¿sí?, coseno de teta. ¿Teta qué ángulo es? Es el ángulo, ¿sí?, de la impedancia comprendida en esa fase. Entonces, acá vemos los valores, ¿sí? Vamos a observar. Decimos voltaje RS, voltaje de fase RS, voltaje de fase RS 180, aquí lo tenemos, por la corriente de fase RS, que es esta, sería 6, 180 por 6, coseno del ángulo de la impedancia comprendida, ¿sí?, en esta fase, que sería esta impedancia. Aquí la tenemos, la IRS, que es la ZRS, y la tenemos aquí, 30 a un ángulo de 20 grados, y este es el ángulo que utilizaremos. Aquí está, 20 grados. Y obtenemos que nuestra potencia activa, PRS, es igual a 1014,8 watts. Y así haremos para obtener, ¿sí?, todas nuestras potencias activas. Bueno, ya hemos hallado todas nuestras potencias activas. Ahora procedemos a encontrar nuestras potencias reactivas. Entonces tenemos, ¿sí?, como en el ejercicio anterior, que es también aquí en potencia reactiva RS, es el voltaje de fase RS por la corriente de fase RS, así mismo, pero en vez de coseno va a ir seno. Y recordemos, ¿sí?, que se toma el voltaje de fase y la corriente de fase, pero sin el ángulo, solo el valor 180, y aquí tomamos solamente el 6. Listo. Hallamos la potencia reactiva RS, 180 por 6, ¿sí?, que es el voltaje de fase por la corriente de fase, seno de 20, que es el ángulo de la impedancia, ¿sí?, que pertenece a esa fase, y nos da que el resultado es 369,3 voltiamperes reactivos. Y así haremos el mismo procedimiento para hallar todas nuestras potencias reactivas. Bueno, ya habiendo hallado todas nuestras potencias reactivas, ¿sí?, obtenemos nuestra potencia reactiva total, que es la sumatoria de todas estas potencias reactivas. Lo mismo que hicimos, ¿sí?, para obtener la potencia activa total, que fue la sumatoria de todas nuestras potencias activas.
Por último, procedemos a hallar la potencia aparente, que como lo explicamos en el ejercicio anterior, se saca por Pitágoras, raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva total al cuadrado. Y entonces nuestra potencia aparente va a ser igual a 2525,1 voltiamperes. Muchas gracias.